donde estamos ubicados. Bueno, ahí tenemos ahora en el libro de Josué que vamos a entrar. Los vamos a encontrar al otro lado del Jordán, es decir, los vamos a encontrar en este punto. Los vamos a encontrar en este punto antes de cruzar el Jordán. Aquí los vamos a encontrar. Ellos están a punto de cruzar. Aquí tenemos el río Jordán, esta pequeña línea que ustedes ven ahí de color celeste, el río Jordán, y ellos están aquí en este punto al otro lado del Jordán, antes de pasar a Gilgal. Aquí. Ahí, aquí se encuentran ellos de este lado. Hasta ahí llega la narrativa del Pentateuco. Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia nos relatan la salida desde Rameses, pasando por Sucot, Pi-Hahirot, Mará, Elim, Dobká, Refidim, al monte Sinaí, que lo tenemos aproximadamente aquí en esta parte, el monte Sinaí. Luego ellos se mueven por toda esta parte y luego peregrinan por todo el desierto, toda esta parte de Cades Barnea. Peregrinan. Aquí se lleva a cabo todo el libro de Números y Levítico. Luego parte de Números se sigue dando aquí en las partes de Edom. Toda esta parte del monte Or, Moab, hasta que llegan aquí. El libro de Josué entonces nos va a relatar cómo se dieron las guerras, cómo se dieron las batallas en esta parte. En esta parte. Le voy a poner un color, este color le voy a poner para que ustedes vean. Aquí tenemos Ai o Hai, que es una de las ciudades que toman. Luego toman Jericó, luego toman Jerusalén, Hebrón, y así Beersheba sucesivamente. Esta es la parte que ellos van a conquistar en el libro de Josué. Entonces, hasta aquí llegamos con el Pentateuco. Toda esta parte es contada por el Pentateuco. Esta es la conquista del otro lado del Jordán. Aquí va a estar la conquista ya en Canaán. Toda esta franja que ustedes ven aquí. Está dividida en 3, que yo se los mostré, que es la Transjordania, la parte de atrás, Cisjordania. Esto es para que nosotros tengamos más o menos una idea de todo el peregrinaje que ellos tuvieron como pueblo y de todo lo que ellos tuvieron que atravesar y enfrentar. Entonces ahora, como dijimos, terminamos Deuteronomio y luego vamos a lo que es los libros históricos. Salimos con Génesis, el pueblo lo encontramos en Egipto gozando de bien. Cuando terminamos en el capítulo, en el último capítulo del libro de Génesis, dejamos al pueblo disfrutando bien posicionado en una buena tierra, pero luego pasan 400 años o 420 años según algunos estudiosos, y entre el capítulo 50 del libro de Génesis y el capítulo 1 del Éxodo, se cree que pasan esos 400 años o 420 años, el pueblo se multiplica en el prólogo del libro del Éxodo y luego se comienza a dar todo lo que tiene que ver con la liberación y el peregrinaje, que nos lo relata Éxodo, nos lo relatan Números, y el Levítico el Señor da la orden de cómo debe vivir su pueblo, cómo debe vivir el sacerdocio. Luego llegamos a Deuteronomio, donde se encuentran los discursos finales de Moisés. Algunos lo dividen en 3 grandes discursos, otros lo dividen en 5 discursos.
Y ahora vamos a entrar a lo que es el libro de Josué. Antes de entrar al libro de Josué, un pequeño recordatorio de los libros históricos. Ahí tenemos, este es un recordatorio de los libros históricos. Ahí tenemos el libro de Josué. El libro de Josué es uno de los primeros libros históricos. Luego tenemos el libro de Jueces. Luego tenemos el libro de Ruth. Luego tenemos primero y segundo libro de Samuel, que nosotros sabemos que en la Biblia hebrea es un solo libro, pero en la Biblia protestante está separado en dos escritos. Luego tenemos otro de los libros históricos importantes, es el libro primero y segundo de los Reyes. Luego tenemos el libro primero y segundo de las Crónicas. Luego tenemos Esdras, Nehemías y Esther. 12 libros históricos o 12 escritos históricos que nos permiten a nosotros comprender cómo vivió el pueblo ya estando en la tierra prometida. El Pentateuco entonces nos relata cómo se origina el pueblo, cómo se multiplica, cómo peregrina por el desierto, cómo Dios lo transforma dándole identidad, cómo ellos a raíz de su desobediencia sufren un proceso de 40 años perdidos en el desierto. Luego, después de este proceso, están listos para continuar la marcha, se dan una serie de victorias al otro lado del Jordán, luego llegan hasta la ribera del Jordán antes de cruzar. Ahí termina el Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. A partir del cruce del Jordán encontramos el relato ya en el libro de Josué. Y luego viene Jueces, que es un periodo que sigue a la conquista, que en el libro de los Jueces ya se habla de cómo le fue al pueblo asentado ya en la tierra prometida. Ahora veamos el libro de Josué. Con el libro de Josué, sin embargo, abriremos la segunda sección del Antiguo Testamento, los libros históricos. Observaremos cómo Israel conquistó su herencia, su tierra prometida. Y aquí hay algo bien importante que yo quiero señalar. Y es que muchas veces las personas erróneamente piensan que si Dios les ha prometido algo, va a llegar fácil. Pero en la escritura encontramos que este pueblo se le había prometido algo, pero tuvo que luchar para obtener la promesa. Es decir, muchas veces el Señor nos va a dar grandes promesas para nuestra vida. Muchas veces el Señor nos va a hablar de grandes bendiciones para nuestras vidas, de grandes liderazgos, de grandes ministerios, de cosas grandes, promesas grandes y poderosas. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener que pasar por situaciones difíciles para lograrlo. No quiere decir que que nos va a caer del cielo ya hecho, sino que vamos a tener, al igual que este pueblo, que pasar por un proceso donde vamos a tener que esforzarnos para lograr obtener aquello que el Señor quiere darnos. El título de este libro obedece al personaje principal del libro. El personaje que más se menciona en el libro es Josué, el conquistador. Por esa razón es que los estudiosos o los escritores de este libro, los redactores de este libro, tuvieron a bien ponerle el nombre del libro de Josué. Según se cree, el autor fue el mismo Josué, ya que gran parte del libro lleva su nombre. Usted lo puede ver en el libro de Josué capítulo 18,
Vamos a leerlo para que usted lo pueda ver. Josué 18, versículo 9. Dice, y fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineada por las ciudades en 7 partes en un libro. Y volvieron a Josué al campamento de Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Ahora veamos el capítulo 24, versículo 26. Vea lo que nos dice la escritura. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, hay algunos indicios que han llevado a los estudiosos a pensar que este libro pudo haber sido escrito por el mismo Josué. Esa es la base sobre la cual se fundamentan algunos para decir que fue escrito por el mismo Josué. Sin embargo, pues nosotros sabemos que lo importante no es quién escribió el libro, sino que lo importante es quién inspiró el libro, que en este caso sabemos nosotros que la Biblia es inspirada por Dios. Así es que nosotros no debemos de concentrarnos tanto en la cuestión de si el libro fue escrito por Moisés o si fue escrito por Josué. Lo importante de esto es la inspiración, es que es autoritativo porque es dado por Dios, y la puesta por escrito de esta palabra fue dada por orden divina. No dice la Biblia que nunca la profecía o la palabra fue traída por voluntad de varón, sino que siempre fue dada por voluntad del Señor. Pero para que nosotros tengamos una referencia, porque es que se cree que el libro fue escrito por Josué, ahí tenemos Josué 18:9 y Josué 24:26, donde se hace alusión que se hicieron registros en un libro de las cosas que estaban sucediendo en aquel momento. Este libro de Josué tiene un tema central muy importante, y este tema es Dios guiando a su pueblo a la tierra prometida. Cuando nosotros leemos todo el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jehová cumple su promesa llevando a su pueblo a la tierra prometida. Y es muy importante, si usted ha tenido el tiempo de leer el libro de Josué, usted se va a dar cuenta que hay varios versículos que dicen que el Señor cumplió su promesa tal como se la hizo a nuestros padres. Y en repetidas ocasiones se menciona esa frase, que el Señor cumplió su promesa de darle la tierra, de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces, en el tema central del libro de Josué es Dios guiando a su pueblo a la tierra prometida. Y aquí hay algo bien importante, y es la guianza de Dios para su pueblo. Este pueblo habría fracasado si no hubiese sido guiado por la mano de Yahvé, por la mano del Señor Jehová. Este pueblo no hubiera logrado obtener las victorias que obtuvo si no hubiese sido guiado por el Señor. Y esto nos enseña, hermanos, que ante los proyectos, ante las metas que nos ponemos en la vida y ante las cosas que nosotros deseamos, es muy importante que siempre nosotros procuremos tener la guianza del Señor en nuestra vida. Porque si nosotros caminamos bajo la guianza del Señor, lo más seguro es que Él va a pelear por nosotros, así como pasó con este pueblo. Este pueblo tenía todo para ser vencido,
para ser derrotados militarmente hablando. Ellos no habían sido adiestrados, ellos no habían formado un ejército, no habían tenido batallas para formarse, no habían tenido gladiadores que les enseñaran a pelear. Simplemente era un grupo, un cúmulo grande de campesinos que habían creído la promesa de Dios, promesa que Dios les había hecho, que les iba a entregar la tierra que le ofreció a sus padres. Y con eso ellos se lanzaron a la conquista y tuvieron victoria porque el Señor estuvo con ellos. Encontramos entonces que en el libro de Deuteronomio se da ya el final del desierto. Cuando entramos a Josué, ya no estamos hablando de el desierto, sino estamos hablando ya de Canaán. Sí, ya Dios le promete al pueblo que iba a derrotar 7 reinos más poderosos que Israel. Eso usted lo puede leer en Deuteronomio 7:1. El Señor iba a derrotar a los hititas o a los heteos, a los jerjeseos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ahí lo podemos leer nosotros en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Encontramos cómo el Señor da esta promesa. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Póngale atención a esto. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces ahí vemos la promesa del Señor, donde Él le da al pueblo la certeza que van a vencer estos 7 reinos más poderosos que ellos. Y yo le he puesto ahí un mapa para que usted vea cómo estaba estructurada la tierra a la que ellos iban a entrar. Y ahí tenemos a los amorreos, ahí tenemos a estos amorreos, tenemos a los heteos o hititas, tenemos aquí a los heveos, a los fereceos, jebuseos, amorreos. Entonces, vea que todos esos pequeños círculos verdes que tienen ahí es donde estaban los reinos de los amorreos. El círculo que tenemos ahí morado, están los hititas, luego están los heveos acá, un círculo blanco, luego los jerjeseos. Ahí tenemos a todas estas naciones, o digamos pueblos, mejor dicho, pueblos, que estaban posesionados en la tierra que el Señor les prometió. Ahora, ¿por qué razón el Señor quiso expulsar a estas tierras? ¿Por qué? Bueno, porque ellos habían contaminado la tierra con una idolatría demasiado vil. Es decir, ellos habían llegado a puntos en los que sus hijos
los entregaban a un dios que se llama Moloc. Y este Moloc era una estatua o era una especie de ídolo que tenía una boca muy grande y al interior de él había fuego. Habían brasas y había fuego, era como un horno. Entonces, entregar los hijos a Moloc, pasarlos por el fuego, era porque ellos los llegaban y arrojaban ahí a esos bebés adentro de Moloc. Y en el vientre de Moloc, de este ídolo, los niños se deshacían, se calcinaban. Entonces, estos pueblos eran pueblos que tenían grandes índices de maldad, de idolatría y de corrupción. Por esa razón, el Señor levanta un pueblo, le da una identidad diferente para que la tierra pueda ser purificada y pueda vivirse en una mejor forma, sin tanta violencia y sin tanta idolatría. Así está, ustedes pueden ver aquí ese mapa. Así estaban ubicadas los pueblos, las naciones donde ellos tuvieron que ir a pelear la batalla. ¿Cuál es el contenido? Bueno, en un sentido verdadero, Josué es la culminación de una historia progresiva, así como el comienzo de una nueva experiencia para Israel. ¿Por qué una historia progresiva? Bueno, porque venimos de Génesis, donde todo comienza con el llamado de Abraham, un hombre con una mujer estéril. Dios hace el milagro. Luego de esta familia se comienza a multiplicar hasta llegar a tener los 12 patriarcas, los 12 padres de las tribus. Luego esto formar 12 familias y esa familia se va multiplicando hasta que se convierte en un pueblo. Por eso es que el Pentateuco nos presenta esa historia de manera progresiva, es de manera gradual como el pueblo se va convirtiendo en lo que ahora ya encontramos en el libro de Josué. Pero también el libro de Josué nos presenta a nosotros una nueva experiencia para Israel. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahora ya eran un pueblo, ya se habían consolidado y ahora es momento de tomar posesión de aquello que les fue prometido. Así que su nexo histórico le da un lugar estratégico en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí nos presenta la culminación de la promesa de la tierra prometida. Allá se veía lejos en el Génesis, pero ya aquí en Josué lo vemos ya cumplido. Josué tiene un texto clave. Este texto clave nos permite a nosotros entender el mensaje general que el libro de Josué nos deja. Y para eso vamos a leer el capítulo 24 del libro de Josué y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Vea lo que nos dice la escritura, Josué 24, 14 y 15. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río. De hecho, la palabra hebreo significa el que viene del otro lado del río. Y ese era un término peyorativo que se ocupaba para hablar de los hibrit, es decir, de los que venían del otro lado del río. Aquí encontramos que el Señor les dice, ustedes estuvieron al otro lado del río, sus padres estuvieron al otro lado del río.
y sirvieron a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí encontramos un texto clave. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar que esa es la lucha del pueblo. Servir a otros dioses o servir a Jehová, quien les había dado la tierra. Regresar a la idolatría de donde había salido Abraham, donde habían salido sus padres. Recordemos que Abraham venía de Ur de los Caldeos y en Ur de los Caldeos había mucha idolatría. Entonces, él está haciendo referencia. Ustedes quieren vivir como vivieron sus ancestros cuando eran paganos y no conocían a Yahvé, a Jehová, o quieren vivir para Jehová. Quieren caminar para Jehová. Quieren servir a Jehová con integridad. Entonces, Josué los interpela a que tomen una decisión firme. Y es importante entender que el Señor nos llama a decidirnos qué es lo que queremos. O estamos para servir al Señor o no estamos. Pero no podemos estar en dos sentires. Tenemos que tener uno solo. Entonces, este texto nos permite entender que la batalla es sacar del corazón del pueblo los ídolos, destruir la idolatría, que no quede nada en el corazón que nos invite a adorar ídolos, en el caso del pueblo, sino que se adore siempre a Jehová. Este libro nos presenta un bosquejo esencial. En el capítulo 1, versículos 5 al 15, vamos a encontrar un gran bloque de material, 5 capítulos completos, que nos presenta la preparación para recibir la herencia. Ahora el pueblo se está preparando para recibir la tierra prometida, para entrar y tomar la tierra prometida. ¿Y cómo se estaba preparando el pueblo? Muy interesante. ¿Cómo se estaba preparando el pueblo? Bueno, en el capítulo 3, nosotros encontramos en el versículo 5, encontramos que dice la palabra. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Encontramos que a este pueblo ahora se está santificando. Es decir, ellos tenían que purificarse. ¿Para qué? Para poder ver la mano del Señor en todo lo que hacían. Queridos hermanos, el Señor nos llama también hoy, así como llamó a aquel pueblo, lo llamó a apartarnos de todo aquello desagradable delante de él, así como llamó a aquel pueblo a dejar toda idolatría, a dejar toda cosa negativa que tuviera que ver con pecado, con renuencia, con desobediencia. También el Señor hoy nos llama a nosotros a apartarnos de todas aquellas cosas que pueden destruir nuestra vida. Nos llama el Señor a santificarnos, a dejar la fornicación, a dejar el adulterio, a dejar los vicios, a dejar la arrogancia, a dejar el ego sobrevalorado, a dejar actitudes machistas de prepotencia, a dejar todo aquello que al Señor no le agrada, todo aquello que no va en sintonía con lo que Él quiere para nuestras vidas. El Señor hoy nos dice, es necesario que nos santifiquemos para que podamos ver maravillas. Este pueblo iba a ver grandes maravillas, iba a ver grandes milagros, iba a ver cosas poderosas, pero no iba a ser posible si este pueblo no se santificaba, si este pueblo no se apartaba para Dios. La palabra santidad viene del griego kedushá, que significa apartarse, purificarse, dedicarse. Entonces, consagrarse. Entonces el Señor
el Señor a través de Josué le está diciendo al pueblo, es necesario que nos dediquemos a Él. Es necesario que nos determinemos a vivir para Él y nos apartemos de toda contaminación. Ese es el requisito para ver maravillas. Si nosotros queremos ver maravillas en nuestra vida, pues tenemos que aprender a santificarnos y solo la santidad de Dios santifica. Por tanto, nosotros tenemos que acercarnos a Él para que podamos ser santificados. Nosotros no podemos santificarnos por nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos santificarnos por nuestra propia voluntad, por muy firme que sea. La santidad de Dios es la única que santifica. Y qué interesante es esto, porque aquí encontramos también una experiencia bien especial en la preparación para recibir la herencia, y esa la encontramos en el capítulo 5, versículo 13 en adelante. Por favor, abra su Biblia y léala conmigo. Miren lo que sucede cuando el pueblo se santifica, cuando el pueblo decide purificar su vida para el Señor. Miren lo que sucede. Ellos estaban preparándose para entrar a poseer la tierra que el Señor les había dado. Le había dado la promesa a sus padres. Ahora vean lo que sucede. Capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí encontramos que el Señor estaba confirmando su presencia en medio de su pueblo, ya ahora no a través de una columna de nube, que esa queda atrás con la experiencia del desierto, sino que ahora este príncipe del ejército del Señor está listo para la batalla, va delante del pueblo, está preparado para llevar al pueblo a la victoria. No puede haber victoria sin santificación, queridos hermanos. Este libro de Josué nos deja esa gran enseñanza. Dios guiando a su pueblo a la tierra prometida. Pero para que la tierra prometida pueda tomarse por herencia es necesario la santificación. Es necesario que el pueblo se consagre, se dedique, se aparte para el Señor y haya exclusividad para Dios en nuestras vidas. Encontramos este maravilloso texto de la Escritura donde nos confirma ya que el pueblo estaba listo para entrar porque ya la presencia de Dios y el mensajero del Señor iba con ellos para ganar la batalla. Luego encontramos del capítulo 6, 1 hasta el capítulo 12, versículo 24, vamos a encontrar la conquista de la herencia. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta de cómo el Señor les acompaña a ellos en las diferentes batallas que ellos iban a pelear. Ahí encontramos cuando ellos entran a Jericó y con las 13 vueltas ellos derriban el muro de Jericó con el poder de Dios por la obediencia al Señor, sonando las trompetas.
Luego encontramos un episodio muy triste en el capítulo 7, el pecado de Acán. Encontramos a un hombre que entre los despojos que vio en Jericó, encontró un manto babilónico que le pareció muy bueno, encontró 200 ciclos de plata y encontró un lingote de oro que pesaba 50 ciclos. Y este hombre codició estas prendas, estos objetos, los codició y los tomó. Y no solamente hizo eso, sino que los escondió en la tierra en medio de su tienda. Y también escondió dinero debajo de esto. Y mira qué interesante, porque el Señor les dio la orden que no tomaran nada de Jericó, que no agarraran botín, que no tomaran nada. Pero este hombre llamado Acán tiene la osadía de desobedecer la palabra del Señor y toma botín para sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de haber ellos hecho esto? Bueno, ellos van contra Ai o Jai a vencer la ciudad de Jai, y Josué se sentía muy seguro debido a que habían tenido ya una gran victoria en Jericó. Bueno, y Josué le dice a los hombres, bueno, suban a Jai, pero no lleven mucha gente. Con unos 2,000 o 3,000 hombres vamos a lograr vencer. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que cuando ellos llegaron a Jai, fueron derrotados. Entonces Josué rasga sus vestidos, se postra delante del Señor y comienza a decirle, Padre, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Mira, este pueblo lo has traído hasta aquí, hasta el Jordán, y estos nos van a destruir. ¿Cómo es posible, Señor? Y es ahí donde el Señor le habla y le da palabra que hay algo que no está bien. Y era este hombre Acán. Aquí una vez más encontramos el principio. Sin la santificación hay derrota. Si nos santificamos hay victoria. Y aquí lo que hacen es que queman todo lo que el botín que Acán había tomado, incluido a él y a todas sus cosas, lo queman. Y a partir de ahí ellos van y solo van a ganar. Y en el capítulo 8 nosotros encontramos que ellos llegan y sin mucha dificultad ellos logran derrotar a los hombres de la ciudad de Ai o Jai. Entonces vea que ahí tenemos un punto muy importante que nosotros podemos tomar de nuevo para nuestra vida. Hay cosas que el Señor ya nos dijo que no quiere que las tengamos, que no quiere que las hagamos, y muchas veces insistimos. Puede ser una amistad, puede ser algún dinero que estamos recibiendo, puede ser algo, no sé. Y el Señor ya te está diciendo que no quiere que lo hagas, que no quiere que estés ahí. Y tú estás viendo muchas derrotas en tu vida, estás viendo muchas derrotas en tu ministerio, estás viendo muchas derrotas en lo que haces, pero no te das cuenta que es el Señor que te está diciendo, hijo, saca ese anatema, saca esa maldición, saca el pecado, saca eso que no me agrada, porque yo quiero darte victoria. Jai no era un rival suficientemente fuerte para derrotar al pueblo de Israel, pero como ellos iban bajo maldición por el pecado de Acán, el Señor los entregó a derrota. Mire qué interesante ese punto. Así que vamos a encontrar una serie de narrativas muy importantes que yo le aconsejo que usted las lea. Si no las ha leído, tómese el tiempo para leerlas. Y también encontramos otro punto bien importante, que
Josué se toma el tiempo en el capítulo 8, versículo 32 en adelante. Josué se toma el tiempo de volver a leerles la ley, la palabra de Dios, vuelve a repetírselas y vuelve a leerles las bendiciones y las maldiciones de la obediencia. Vuelve otra vez a reafirmar el pacto. Hermanos queridos, cuando sintamos que nos estamos perdiendo, volvamos a la palabra. Cuando sintamos que nos estamos yendo por las raíces, por las ramas y no estamos en las raíces, volvamos a la palabra. Si siente usted que su vida no está creciendo espiritualmente, vuelva a la palabra. Si usted siente que su vida no está caminando bien, vuelva a la palabra. Y si usted siente que está caminando bien, pero quiere caminar mejor, siga en la palabra. Josué aquí nos enseña que importante es siempre ir tomados de la mano. Y recuerde que a él en el capítulo 1 se le hace una encomienda y se le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si lo hicieres así, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Josué aquí, en el capítulo 8, versículo 30 hasta el 35, nosotros lo encontramos a él cumpliendo este mandato que había recibido, encaminando al pueblo a la luz de la palabra. Luego vamos a encontrar un incidente que se dio con los gabaonitas, que hicieron una especie de trampa. Y luego llegamos a un punto del capítulo 10, donde ellos derrotan a los amorreos. Y aquí sucede algo muy importante en el capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del desierto y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Entonces encontramos ahí este incidente maravilloso donde el Señor hace un milagro poderoso para que el pueblo pudiera derrotar a sus enemigos. Así es que ahí vamos a encontrar del capítulo 6, versículo 1 al capítulo 12, versículo 24, la conquista de la herencia. Ahora vamos a un tercer elemento del libro de Josué, que es la repartición de la herencia. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 34. Mire, ahí sí vamos a encontrar varios capítulos que nos relatan cómo se repartió la tierra. Ahora que ya la habían conquistado, era momento de repartir la herencia. Hermano, lo que el Señor promete lo cumple. Si el Señor le ha prometido algo, tenga fe que eso se va a cumplir en el momento que Él lo considere conveniente. Ahí encontramos cómo ellos se dan para la repartición de la tierra. Y mire qué interesante, porque dice en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, en lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad,
como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y media tribu le había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Más a los levitas no les dio heredad entre ellos. Ahí encontramos que se da la repartición de la herencia. Se le repartió a 2 tribus y media en la parte que se conoce como Transjordania o antes de cruzar al Jordán, y luego a las demás tribus, a las 9 tribus y media, se les reparte en la parte de Canaán, ya en todo lo que tiene que ver con la zona costera de Canaán, lo que tiene que ver con la meseta, lo que tiene que ver con la parte montañosa también. Ahí ya se reparte la tierra. Luego llegamos a la 4ª división del libro y ahí encontramos el discurso final y la muerte de Josué. En el capítulo 23, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 33. Encontramos ahí nosotros, queridos hermanos, el discurso final de Josué. Josué reúne a todas las tribus de Israel en Siquem y llama a los ancianos, y llama a los príncipes, llama a los jueces, a los oficiales, y ellos se presentan delante de Dios, y Josué comienza a hablarle a todo el pueblo en el nombre de Jehová, Dios de Israel, y les hace una narración de la trayectoria desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y ya en el versículo 14 del capítulo 24, él los compromete, él los confronta y él les hace un llamado a que nunca se aparten de Jehová y a que les sirvan siempre, dedicándose con todo su corazón al Señor, que nunca se vayan a apartar del Señor, que siempre estén para obedecer al Señor. Luego en el versículo 29 del capítulo 24 encontramos: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Aquí encontramos ya a un Josué de 110 años que cuando comienza su llamado posiblemente pudo haber tenido entre 70 y 73 años. Es algo que se nos preguntaba en la clase anterior. Cuando salen de Egipto, posiblemente Josué tenía entre 33 y 40 años. Cuando recibe el liderazgo de parte de Moisés, cuando se vuelve sucesor de Moisés, antes de cruzar el Jordán, posiblemente tenía ya 70 a 73 años, pues habían pasado 40 años en el desierto y él y Caleb sobrevivieron al desierto. Así es que ahí ahora lo encontramos ya con 110 años, culminando su liderazgo, culminando su carrera, pero siempre encomendándole al pueblo que nunca se aparten del Señor. Y ahí me gusta el versículo 32 del capítulo 24, porque ahí encontramos también otra promesa cumplida por la fe. Por favor, acompáñeme al 24:32 y dice: y enterraron en Siquem los huesos de José. Mire qué interesante. ¿Cuál José? Aquel José que lo llevó a Egipto, a su familia, para preservarlos de morir de hambre. Aquel soñador, aquel que vio los manojos de trigo que se postraban ante el manojo de él, aquel que vio que el sol, la luna y 2 estrellas se postraban ante él.
ese soñador, quien por fe creyó que el Señor les había de dar una mejor tierra a su pueblo, ahora está encontrando paz y descanso sus huesos en la tierra prometida. Mire qué interesante. Él no se quiso quedar, sus huesos no quiso que se quedaran en Egipto. Él dio la orden que lo llevaran y lo sepultaran en la tierra prometida. Entonces ahí encontramos que fue sepultado en Siquén sus huesos y que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró, que ese es otro acto de fe cuando Jacob compra un campo antes de que ellos fueran dueños de esas tierras, y ahí depositan los huesos de este gran hombre que se conoce como José. Qué maravillosa historia. Ahí encontramos un cierre más de un ciclo que traíamos desde el Pentateuco hasta la tierra prometida. Ahora, ustedes tienen ante sus ojos la repartición de la tierra. Así quedaron más o menos estructuradas las tribus de acuerdo a la porción de tierra que les tocó. Ahí tenemos cada una de las tribus. Ustedes lo pueden ver. Tenemos la tribu de Judá y la tribu de Simeón, que eran tribus muy grandes y por eso les tocó una buena porción. Mire toda la porción que les tocó a ellos. Buena cantidad de tierra. Y así encontramos, esta es la parte donde se le repartió a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés antes de cruzar el Jordán. Esta parte es la que se le reparte a ellos y así sucesivamente. Ustedes pueden ir viendo cada una de las tierras a las que se les reparte: Manasés, Efraín, Dan, Benjamín, la tribu de Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Dan. Ahí tenemos cómo se repartió la tierra y así ellos tomaron posesión de la tierra. Creo que ustedes puedan ver ahí un momento este mapa, que fue como ellos pues recibieron la herencia por mandato del Señor que les correspondía. Vamos a dar ahora un tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Solo déjenme terminar esta parte para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Bien. Ahí tenemos esa maravillosa historia del libro de Josué. Ahora ustedes pueden hacer sus preguntas y lo que yo pues sé, con gusto les contesto. Lo que no sé, yo se los investigo para que todos podamos aprender juntos acerca de esta gran historia de la palabra del Señor y de su pueblo Israel.